Una de las promociones para este libro, Un corazón extraviado, decía por qué este poeta tan importante terminó en una biblioteca de Monterrey. A mí me parece al revés, digamos, ¿no? Porque él hizo todo ese aporte y por otro lado, el aporte que han hecho los exiliados españoles a México, digamos, ¿no? A mí no me resultó tan grata la promoción, digamos, después de leerlo, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Yo creo que quizás hay un malentendido ahí. El asunto es que es un poeta extraviado en el sentido de que no se sabe mucho sobre su persona. No es a bote pronto el poeta que la gente recuerda cuando piensa en la generación del 27. Y ciertamente su obra es difícil de conseguir, está totalmente descatalogada y no aparece en las antologías del 27, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues esa es la problemática que hay detrás de esta persona. Por supuesto que las aportaciones que ha hecho el exilio español en México son muchísimas, incluyendo las de él. Sin embargo, hay otras personas que han tenido mucho más reconocimiento público que Pedro Garfias. Pero Pedro Garfias aparece en las memorias de Rafael Alberti, en la Arboleda Perdida, aparece en Confieso que he vivido de Pablo Neruda, aparece en Mi último suspiro de Luis Buñuel, y por eso es inaudito que la mayoría de la gente no reconozca su figura, ¿no? Y sí, creo que quizás el que no haya sentado a lo mejor raíces en alguna ciudad en específico, por ejemplo, pienso en la gente que se quedó en la Ciudad de México o en Buenos Aires y que pudo hacer más nexos, pues quizás está más en el radar, ¿no? Y Pedro Garfias, pues, como él nunca termina su carrera profesional en España, pues no se puede ligar a la UNAM, por ejemplo, o a lo que luego fue la fundación de lo que hoy es el Colegio de México, y entonces se queda un poco errabundo, ¿no? Él es otro tipo de poeta, un poeta más bohemio, no es un poeta académico, y pues vivió en muchos lugares diferentes. Que haya muerto en Monterrey es la verdad que mera casualidad. Él muere en Monterrey, ¿por qué? Porque hizo algunas relaciones importantes con gente prominente de la ciudad y le ayudaron ciertamente a bien morir, le ayudaron en sus últimos meses de vida ya que estaba en unas condiciones paupérrimas y por eso es que se regresa a la ciudad de Monterrey y aquí fallece a los 5 meses de haber llegado. Cuando él estuvo trabajando más aquí o en los 40, 50 más o menos. Sí, no, tu libro es inmejorable y al mismo tiempo rescata la figura de Pedro Garfias, poniéndolo realmente en su lugar, digamos, ¿no? A mí me resultó muy placentera la historia, no solamente por tu prosa, sino también para ver exactamente los destinos de los españoles aquí. No es que vinieron y que fueron de un día para el otro recontra famosos y no fue así, digamos, sino que poder construir y al mismo tiempo recorrer ese camino, ¿no? Así es, así es. Pues sí, y yo la verdad me interesé por su figura, porque es una leyenda urbana en la ciudad de Monterrey de que hay un poeta de la generación del 27 que está aquí enterrado, etcétera. Y al destapar, digámoslo así, la historia de su vida, pues te das cuenta que tuvo una vida interesantísima, conoció a todo mundo, estuvo en todas partes, y eso mismo me parecía o me producía cierta ansiedad, justamente por eso, que sea tan poco recordado, ¿no? Él siempre le echa la culpa a Gerardo Diego de no haberlo incluido en las primeras antologías del 27. Ciertamente tuvo mala suerte en eso, también la diáspora pues del exilio no ayuda, y pues el alcoholismo de él tampoco, ¿no? Una de las cosas que también es muy linda, pues es esta canción de Asturias que canta Víctor Manuel, que es una canción muy conocida, incluso yo diría que es como un himno en la provincia de Asturias, en España, pero la mayoría de la gente no sabe que es de la autoría de Pedro Garfias. Y la anécdota, bueno, está en la novela de Víctor Manuel viniendo a México
y pues conociendo, viene Víctor Manuel a México conociendo a poetas que están en el exilio, se va a un restaurante asturiano y ahí mismo pues es cuando le cuentan de la anécdota de Pedro Garfias y escucha por primera vez el poema Asturias, es aquí en México donde le pone música y pues ahora es una gran canción que todo el mundo conoce. Sí, pero por otro lado también este libro marca tu viaje, ¿no? Es un libro con el que podemos también acercarnos a tu mundo y a tu prosa y a tus motivaciones para entender y para explorar a Pedro Garfias, ¿no? Así es, sí. Bueno, la novela también pues tiene una anécdota personal, de hecho de ahí sale el título que se llama Un corazón extraviado. Esta anécdota personal tiene que ver con que cuando estoy haciendo la investigación de este poeta, queriendo entender qué fue lo que pasó con él, etcétera, a mí me encuentran una arritmia cardíaca y pues tuve que atenderla de inmediato, evidentemente, y pues está conectada a una dextrocardia, que es una cardiopatía que en general es benigna, en la cual el corazón está apuntando al lado derecho, por eso la novela se llama Un corazón extraviado, y me empiezo a recordar un montón de anécdotas de mi vida en las cuales pues yo pues me recuerdo de cosas tan curiosas como por ejemplo cuando yo estaba niña que sentía culpa de los honores a la bandera porque pues la mano se pone del lado izquierdo, pero yo tenía el corazón del lado derecho. Y esas cosas que son tan literales para los niños a mí me causaban pues mucha incomodidad, ¿no? Entonces a lo mejor ahora da risa eso, pero cuando tienes 8 años es importantísimo, ¿no? Entonces, pues por ahí se van entretejiendo la pérdida del poeta y el extravío también del corazón, el extravío del ritmo por la arritmia, el extravío de los cuerpos. Para mí es muy importante también este tema porque creo que vivimos en una sociedad demasiado orientada al éxito y a la perfección, y aquellos poetas o aquellas personas que no cumplimos con ciertos cánones sociales, pues siempre estamos en una condición marginal. Ahora, me parece a mí que el libro, yo de todas maneras te voy a entrevistar en el Cazul y vamos a hablar con mucha más profundidad de esta novela, me parece que el libro está teniendo muchísima aceptación y en ese sentido, ¿qué dirías tú de Pedro Garfias? ¿Lo rescataste, lo pusiste otra vez en el centro, que te conectaste con la familia? ¿Cómo ha sido esto? Mira, a mí me cuesta mucho trabajo decir cosas como que lo rescaté o Claro, que exacto. hice, vale, o sea, Sí, no jamás me podría dar esa atribución, primero, porque además, Mónica, la verdad es que depende de los claro, lectores, o sea, claro, esa es una atribución que solo la pueden tener los lectores. Si los lectores por el libro se interesan por buscar a Pedro Garfias, genial, pero yo no podría asegurarlo, sería como, bueno, súper arrogante de mi parte y por claro. otra, aventuradísimo, ¿no? Pero a mí lo que más me fascinó y la razón por la cual escribí la historia no es precisamente para rescatarlo, pero sí para señalar la pérdida, porque tenemos esta idea en la sociedad, como te decía, actual, en la que el éxito se mide en pesos y centavos o en dólares, en imagen, en fama, en las redes sociales, etcétera. ¿Y qué pasa cuando una persona no encaja con ese perfil? O sea, tenemos una sociedad demasiado mediática que se ha olvidado de ciertas personas, ¿no? Y al decir ciertas personas es un montón de gente, porque la mayoría de la gente no cumple con esas expectativas ni de fama, ni de dinero, ni de ser bonito socialmente, ¿no? Y igual los cuerpos que no encajan con la perfección que la sociedad exige, ¿no? Entonces, eso sí me interesaba hablar de eso, ¿no? Porque es mentira, es totalmente falso decir, ay, es que no es famoso porque no era buen poeta. Eso es una cosa que no es cierto, ¿no? Más bien, no tuvo la conexión correcta, no conoció al editor que tendría que haber conocido, no estuvo en el lugar que tendría que haber estado, se le atravesó una guerra, se le atravesó el exilio, y bueno, entonces son accidentes que ocurren, ¿no?
tanto como el accidente que es nacer una discapacidad o algún problema físico, ¿no? Creo que eso también es muy importante porque lo que sí me interesa decir es que toda la gente tiene un derecho a su voz y a existir, independientemente del marco social en el que vivimos, que habla de otras cosas, ¿no? Sí, yo he ido a leer, después de leer tu libro, a Pedro Garfias y ha sido un gran poeta, digamos, y me parece que además tiene un poco de razón de acusar, ¿no? A quienes no lo incluyeron en la generación del 27, ¿no? Así es, igual las mujeres del 27, porque también en la novela Claro, hablo de las mujeres del 27, es porque cierto. ¿cómo puede ser posible que la gente no sepa quién es María Teresa León? Ah, no, pues Claro. resulta que como estaba casada con Rafael Alberti, solo importa Rafael Alberti y María Teresa no importa, ¿no? Siendo que ella también tuvo una obra prolífica, Memoria de la Melancolía es un gran libro, además ella fue de verdad heroica porque ella salvó muchas de las pinturas del Museo del Prado para que no fueran lastimadas con los bombardeos en la guerra y tuvo una vida súper rica, pero como resulta que estaba casada con Alberti, a Alberti le hacen caso y a ella no, ¿no? Y lo Sí, mismo, por otro sí, lado, también quería decirte que a Alberti le hicieron caso en ese momento, digamos, ¿no? Porque ahora Alberti no es tan leído, digamos, porque han cambiado los tiempos, ¿no? A veces los poetas corresponden también al tiempo, digamos, y Pedro Garfias podría leerse ahora tranquilamente, digamos, ¿no? sí, a mí me causa tristeza, ¿no? Que nunca haya podido, ¿cómo te diré? Gozar de cierta autonomía y presencia. Es muy triste lo que le pasa, ¿no? Pero bueno, de eso no hay remedio. De lo que sí creo que es importante hablar es que por qué ciertos autores, ciertos artistas, pintores, lo que sea, obtienen el éxito o la Claro. fama y otros no, porque no es verdad que sea porque esa simple respuesta de era bueno o era malo. Y eso también me interesa hablar mucho porque hay un problema editorial, hay un problema con las galerías, hay un problema con los museos, que ciertas personas son, digamos, reconocidas y otras no. Eso es cierto. Y por otro lado, es un tema muy actual, muy de ahora, digamos, también, ¿no? La última pregunta Así que te es. quería hacer era preguntarte precisamente que esto no es una biografía, digamos, que esto es una novela de ficción, digamos, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que hablaras un poquito de eso. Bueno, la novela está sustentada en la investigación que hice del poeta, que hay que decir que la encontré sobre todo en notas periodísticas y en tesis de doctorado o en artículos. No hay libros realmente que hablen sobre la figura de Pedro Garfias. Y obviamente también en textos que hablan sobre la sin sombrero, que son las mujeres del 27, o bien la guerra civil, la generación del 27, todo esto, que sí hay mucha bibliografía al respecto, pero evidentemente no todo está y entonces ahí entra la parte novelada, la parte literaria, que tiene que ver pues con pues una ficcionalización, digámoslo así, de la figura de Pedro Garfias, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos el 2 de noviembre, María. Muchas Muchísimas felicidades por la gracias, novela. Mónica. Gracias.